Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Fundación Fe País, les damos la bienvenida al primer Congreso Internacional de Convivencia, Educación y Sociedad, propuestas multidisciplinarias para la convivencia positiva. La Fundación Fe País es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que nace para buscar soluciones a la problemática de convivencia en el aula y en la escuela desde un enfoque pedagógico, acompañando a las instituciones educativas del nivel primario y secundario con acciones que promueven el fortalecimiento de los vínculos entre alumnos, docentes y comunidad. La Fundación Fe País ha sido designada Embajada de Paz y su presidenta, Magíster Marta Lescano, Embajadora de la Paz. Distinción otorgada por Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, asociadas a UNESCO. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, México, otorgó un reconocimiento a la Fundación Fe País por su labor, compromiso y esfuerzo a favor de los derechos humanos en beneficio de la sociedad. Este congreso ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación, Resolución 14 del año 2013. También fue declarado de interés educativo por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Consejo General de Cultura y Educación, resolución número 325 del mismo año. Ministerio de Educación de la Nación de Buenos Aires, resolución 507, también del mismo año. Dirección de Inspección General, Jefatura de Región 12, San Nicolás, Ramallo. Realizamos este congreso con el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, IBERTIC, Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, Universidad de Buenos Aires, Embajada de Estados Unidos, Embajada de Francia, Universidad de Illinois, Estados Unidos, Universidad CAESE, Sociedad Argentina de Lingüística, Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico, Escuela de Psicología Social del Sur, Instituto de Educación Superior, CEDIPROE, Centro de Diseño, Producción y Evaluación de Recursos Multimediales para el Aprendizaje, Fundación Mil Milenios de Paz, Nexo Radial, ECO, Escuela de Comunicación Odontológica, y WINGU. Queremos agradecer muy especialmente a Carlos Cafiero de la Biblioteca de la Mujer por habernos cedido el teatro para la realización de este congreso. Y un reconocimiento a los medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos por la difusión solidaria del evento y la Fundación La Nación por el apoyo brindado. Ahora sí vamos a dar comienzo a las actividades de este congreso y escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la Fundación Fe País, Magíster Marta Lescano. Buenos días, es para mí un placer poder contar con todos ustedes en el día de hoy y nuestro trabajo fundamental es prevenir la violencia. Lamentablemente, la violencia es algo que nos cuesta de solo nombrarla, ¿verdad? Es algo que sentimos como si fuera un fuego, que a veces lamentablemente está en la escuela, pero para nosotros la violencia no es que sea propia de la escuela, sino que la violencia es social. Y aunque nos cueste creer, esto existe. Y hay maneras para trabajar la violencia. Lo que nosotros pensamos es que la forma de trabajarla es desde la multidisciplinariedad. Es decir, pensamos
en soluciones a los problemas. No pensamos en el problema, sino en las distintas formas desde lo pedagógico para solucionar el problema. Y entonces, ¿cómo nosotros vemos esta situación? Vemos que un docente está muy solo y no puede con todos los problemas que puedan ocurrir dentro de la escuela, tampoco el director. Entonces, nuestra propuesta es de optimización de todo lo que sean las redes comunitarias educativas, comenzando por la propia escuela, trabajando con las familias, los docentes, los directivos y los alumnos, pero también entre escuelas. Por eso nuestra propuesta es pedagógica. Si bien intervienen psicólogos, sociólogos, médicos, terapeutas ocupacionales, nuestro trabajo es desde el aula y es pedagógico. En este sentido, queremos decir que para nosotros lo pedagógico es esencial, es decir, saber para qué se está en una escuela, y se está para aprender, pero ese aprender tiene que estar convalidado con un clima escolar favorable, que lo habilite y que lo permita. En ese sentido, nosotros pensamos, como dice el doctor Philippe Meilloux, que ese otro que nosotros encontramos en una escuela es un otro muy difícil, porque justamente cada uno de nosotros viene con una serie de creencias, de modos de ver el mundo, de ideologías, y de pronto en la escuela aparece la ley. ¿Y qué es la ley? Una ley antropológica, una ley que nos dice que no se puede dañar al otro, y una ley antropológica que tiene que ver con el poder de decisión y la libertad y la creación que como seres humanos tenemos. Nosotros podemos discutir una serie de normas de convivencia, pero no podemos discutir esa ley. Y el alumno entra a la escuela no para discutir la ley, sino para saber que esa ley existe. Por lo tanto, nosotros tomamos como parámetro desde lo pedagógico algunas cuestiones como la otredad, la diversidad de puntos de vista, de formas de ver el mundo, de textos, de la multiplicidad incluso en los recursos, videos, audios, textos, programaciones que tengan que ver con el encuentro con el otro. Es decir, el encuentro con el otro no puede ser nunca un discurso, tiene que ser un hecho o una realidad. Los acuerdos de convivencia, que para nosotros los acuerdos de convivencia, tal como les decía, son centrales para saber qué es lo que sí se puede modificar y qué es lo que no se puede modificar. Obviamente el trabajo en equipo, fundamental en esta época, y sobre todo cuando nos sentimos mal frente a algún problema, cómo resolverlo sin pegar o sin dañar psicológicamente a alguien. ¿Cómo podemos hacer para mediar? Nosotros pensamos que la escuela tiene esa posibilidad, que cuando alguien se sienta mal pueda decirlo, pueda hablarlo, pueda manifestarlo. ¿De qué modo? Transformando lo que está estudiando en otra cosa, explicando lo que siente a través de un video, a través de cualquier forma que tenga que ver con lo artístico, con lo creativo y con lo tecnológico. Esto de conocer al otro es muy importante, pero sobre todo primero nos tenemos que conocer a nosotros. Tenemos que saber quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro sentido. Por eso el docente tiene que pensar que cuando no se siente bien, algo está pasando, porque ese no es el sentido de vida. Ese malestar tiene que también poder decirlo. No es un tema solo de un alumno, también el directivo y también el docente. Es decir, que la otredad no es solamente desde el afuera, sino es hacia uno mismo. Preguntarse por qué está donde está, qué es lo que quiere y cuáles son las ideas y formas de ver el mundo que ha instalado y que quizá le están haciendo daño. Algo que nos interesa en relación con la convivencia es el mundo de los valores.
Para nosotros los valores no son discursos, son acciones. Y eso, el tema de los valores, nosotros pensamos que hay que trabajarlo, por un lado explícitamente, pero también a medida que van surgiendo los problemas, ver cuáles son los valores que están atravesando estas situaciones problemáticas para poder trabajarlos. Indudablemente, algunas de estas posibilidades de trabajar el valor, que es esencial en la vida del ser humano, porque nosotros consideramos que los valores son los rectores de la vida ante cualquier situación. No hay situación posible, aún la más dramática, que no esté atravesada por el mundo de los valores. Por eso nosotros elegimos la verdad como un eje fundamental. La verdad, la solidaridad, la búsqueda permanente de resolver los conflictos en forma pacífica. Darnos cuenta cuando nos equivocamos que podemos reparar. La belleza, pero la belleza entendida no como una cualidad física, sino como algo inherente al ser humano. Somos bellos todos por el hecho de ser humanos y de estar vivos. La vocación, el sentido de la vida. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestro sentido? Porque eso hace evitar un montón de situaciones que lamentablemente son muy comunes en los adolescentes. Esto de la depresión o el desgano. ¿Por qué? ¿Para qué sirve estudiar y cuál es mi sentido en eso? La bondad como algo esencial, ¿no? como un principio rector frente a todo. El dejar de pensar en nosotros para poder pensar no solo en nosotros, sino también en el otro. Y la creación que nos hace auténticamente humanos y diferentes de los animales. Si bien los animales tienen comunicación, el ser humano tiene el poder de la creación. De hecho, todo lo que está acá es creado por el hombre. Todo, miren donde miren, ha sido una creación del hombre. Entonces la escuela no puede dejar de pensar solo, digamos, en un hecho de información, no puede informar, tiene que utilizar a nuestro criterio la información para la creación. La información ya está, hay que recopilarla, transformarla y crear permanentemente para el bien común. El trabajo en equipo es fundamental. Ustedes saben que, por ejemplo, este congreso no hubiera sido posible sin todos ustedes y nosotros creemos que todos ustedes también, junto con nosotros, conformamos un equipo. Tenemos que disponer de horas, tiempo, formas, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho, aunque sea inconscientemente, pero siempre en relación con los otros. Es un grupo sano, es un grupo que va a estar acá durante unos días pensando cómo entre todos podemos solucionar este problema, no ocultándolo, sino viendo la manera de transformarlo. Por tal motivo, el tema de la resolución no violenta del conflicto, el tema de la paz, para nosotros la paz no es una palabra ni un discurso, es una acción permanente. La paz es también pensar cómo podemos hacer entre todos para lograr que nuestros chicos, nuestros docentes, nuestros directores y nuestras escuelas estén en paz. Les agradezco y les doy la bienvenida entonces al doctor Burbules. Muchísimas gracias a todos. A continuación tenemos el placer de presentarles al profesor doctor Nicolás Burbules, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación para esta conferencia inaugural. El doctor Nicolás Burbules es profesor del Departamento de Políticas Educativas de la Universidad de Illinois y director del Instituto de Pensamiento Ubicuo en esa misma ciudad. Escuchamos sus palabras. So, hello everyone, and thank you for this invitation to come to this conference. Hola a todos y gracias por la invitación a esta conferencia. I've been to Buenos Aires now several times. I always have a wonderful time, and people here are very generous as hosts to me. I'm particularly grateful to the foundation for this invitation. I've gotten to know the founders a little bit in the last day or so, and I strongly believe in what this foundation is trying to accomplish.
He estado en Buenos Aires en otras oportunidades y siempre he disfrutado de mi estadía. Quiero agradecerle a la Fundación y creo en los valores que promueve la Fundación y en esos valores que trata de cumplir. Good. So I want to start with some ideas from the American philosopher John Dewey, very well-known philosopher of education. Quisiera comenzar con algunas ideas de John Dewey, un filósofo de la educación muy reconocido. So John Dewey says that there's two very important principles in a democratic society. The first is are communities based on commonality or similarity. John Dewey dice que hay dos aspectos principales de la comunidad democrática. El primero es que se basa en grupos de puntos en común. These are the very strong communities that we belong to of people who are very much like us, who share our basic values and culture, who give us a sense of place, a sense of belonging, and a sense of identity. Este es el grupo de personas con el que compartimos valores, culturas, con el que compartimos un sentido de la identidad. But a democracy also requires another kind of community, and that is communities of difference. Especially as societies become larger and larger, it's inevitable that groups of people who are different from each other need to find a way to live together. La democracia también requiere grupos con diferencias. Al expandirse las sociedades es inevitable que haya grupos de personas con ideas diferentes que deben coexistir. Increasingly, especially in a globalized world, we need to be able to work, to live, and to learn with people who are not like us. Especialmente en un mundo más globalizado necesitamos vivir, convivir, trabajar con personas que son diferentes a nosotros. I'll read a brief quote from Dewey here. Voy a leer una cita de Dewey. Okay. Diversity of stimulation means novelty, and novelty means challenge to thought. La diversidad de la estimulación significa novedad, y la novedad significa desafiar el pensamiento. The more activity is restricted to a few definite lines, as it is when there are rigid class lines preventing adequate interplay of experiences, the more action tends to become routine. Cuanta más actividad se restringe a unas líneas específicas, allí es donde hay líneas rígidas de clase que evitan el interjuego el intercambio de experiencias. Entonces, más acción tenderá a convertirse en rutina. A democracy is more than a form of government. It is primarily a mode of associated living, of joined experience. La democracia es más que una forma de gobierno, es principalmente una forma de vivir y asociarse a los demás, una forma de experiencia conjunta. When the individual has to refer his own action to that of others, and to consider the action of others to give purpose and direction to his own, it breaks down barriers of class, race, and national territory. Cuando el individuo debe cumplir o llevar a cabo su acción en relación a otros y considerar la acción de otros para dar un propósito y dirección al propio, entonces se derriban las barreras de clase, raza y territorio nacional. So it's important to understand that for Dewey, both these principles are important to a democracy, and a democratic society cannot thrive without both communities of commonality and communities of difference. Ambos puntos son importantes para la democracia de acuerdo a Dewey, los puntos en común y aquellos que establecen diferencias. Next slide. So really, this is the beginning of the framework of my entire talk this morning. Este es el marco entonces de mi charla esta mañana. So first of all, there are problems in trying to form communities of difference. It's not easy to do. Hay problemas en primer lugar con establecer comunidades de diferencia, no es fácil de llevar a cabo. The first problem is the attitudes that many people have towards difference itself. When we encounter people who have different values or different cultures than we do, it often seems to us strange or controversial or even morally wrong. En la diferencia y en los diferentes valores a veces encontramos que es extraño, controversial y a veces moralmente incorrecto. And so it might be difficult to tolerate people who are different from me if I'm actually convinced that what they're doing in their lives is actually immoral from my own standpoint.
Es difícil entonces tolerar a personas que son diferentes a nosotros si consideramos que aquello que ellos hacen es moralmente incorrecto desde nuestro punto de vista. A second problem is that there are different kinds of difference. It's one thing if people like to eat different kinds of food. Hay diferentes tipos de diferencia, ese es el segundo problema. Una cosa es si a las personas les agrada comer cosas diferentes. I might think that it's strange if someone eats snails or if they eat frog legs. Puedo pensar que es extraño si alguien come caracoles o las patas de rana. But that doesn't really threaten me. If that's what they like to eat, that's what they like to eat. That's one kind of difference. Pero eso realmente no me amenaza, no es amenazante, esa es una diferencia. But there are people who believe, I'm not one of them, that, for example, homosexuals and the way that homosexuals live is a threat to me and to my values. Otros creen que, por ejemplo, los homosexuales, y no es mi opinión, son una amenaza a nuestros valores. That's not my position, No but es some mi people feel that posición, way. pero So- algunas personas creen que es así. So some differences are harder to tolerate than others. Algunas diferencias son más difíciles de tolerar que otras. And all of this, I think, is multiplied by the role of the internet and the media that increasingly bring the differences of the world, the global differences, into closer contact with each other. Y esto se ve multiplicado por Internet, por los medios, que traen a estas diferencias globales más cerca entre sí, las acercan. These differences become more visible to me. I become more aware of them because the computer, the television bring these differences into my world, into my home, into my experience. Estas diferencias se tornan más visibles, somos más conscientes de ellas porque la televisión, las computadoras las traen a nuestros hogares. And so it can become harder and harder to ignore them or to tolerate them. Entonces se torna más y más difícil tolerarlas, trabajar con ellas. But there are also problems with commonality. También hay problemas con los puntos en común. One kind of problem is, this is the English word, balkanization, breaking up the society into small pieces that don't have contact with each other. El primero sería lo que el Dr. Burpele llama balkanization o balcanización, es dividir a la sociedad en diferentes partes. I remember a long, long time ago, my grandmother used to say, look at the birds. You never see a bird of one kind sitting with a bird of the other kind. They only travel with other birds that are the same. Mi abuela decía, mira los pájaros, mira cómo están con otros que son diferentes, o qué raro, porque siempre viajan con aquellos que son similares. But as these communities of commonality become separate from each other, they become more dogmatic about their own beliefs and their own values. Pero al separarse estas comunidades que tienen puntos en común, se tornan más convencidas y más arraigadas a sus propios valores. And the gulf between these groups can become greater and greater over time as they become more polarized. Y la diferencia entre estos grupos se torna más y más polarizada. Here again, the internet and the media can play a role. Increasingly with technology and with the number of television channels and other things, you can be exposed only to ideas and points of view that reinforce your own beliefs. La internet y los medios juegan un rol junto con la tecnología. Los canales de televisión, por ejemplo, pueden reforzar aquellas ideas en las que nosotros creemos. Solo nos vemos expuestas a ideas similares. So often people live in little worlds of news and information and opinion that reinforce their beliefs that they're right and that everybody else is wrong. La gente a menudo vive en pequeños mundos que refuerzan sus ideas, que dicen que ellos están en lo correcto y los demás están equivocados. So I think that these two kinds of community, while both are important, there's a fundamental tension between them that can be very difficult to work out. Aunque estas dos comunidades son importantes, hay una tensión entre ellas que es difícil descifrar o trabajar. And so this is the second main idea of my talk. I think we need to distinguish two kinds of coexistence. Esta es la segunda idea principal de mi charla. Creo que debemos distinguir dos ideas acerca de la coexistencia o convivencia.
So I'm going to call them strong and weak coexistence. Las voy a llamar convivencia fuerte y débil. So strong coexistence is the kind of interaction that Dewey had in mind, of active engagement, of living and learning from and with other people who are not like you. La de la convivencia fuerte es la que creía Dewey, es la interacción que implica un compromiso activo, vivir y aprender con y de los otros. But I think that there are situations where the most we can hope for realistically is what I'll call weak coexistence. That is, people tolerating each other, coexisting peacefully, but not really engaging very much because they really can't resolve their differences. Pero creo que a veces debemos aceptar que también existe la coexistencia o convivencia débil, donde las personas conviven en forma pacífica, pero no comparten ideas, no ven las ideas del otro. And sometimes that's the best we can hope for. Y a veces es lo mejor que podemos esperar. So it's important to recognize that full engagement, while it's a very appealing idea, can actually be very difficult for all of us. It makes us uncomfortable. It presents us with challenges to our ideas and values that can be very unsettling. Aunque el compromiso pleno es importante, puede ser difícil para nosotros, nos incomoda, presenta desafíos a nuestras ideas. Encountering the difference of other people is not just like visiting new restaurants. El encontrarse con las diferencias de otras personas no es simplemente el ir al restaurante, como ir a un restaurante nuevo. It can be very upsetting, it can be disorienting, and it can actually upset us very deeply. Puede ser muy desorientador, incómodo. And so sometimes we need to make the decision not to engage other people and simply, to use the American expression, to agree to disagree. A veces debemos comprometernos o estar en contacto con otros y para usar la expresión norteamericana debemos acordar que estamos en desacuerdo. So the way that I put this is that when we engage other people, we need to be similar enough to be able to engage them. We need to have some common language and common values in order to engage other people at all, but we need to be different enough to make that engagement worthwhile and interesting and a learning experience for us. Cuando nos involucramos con otros, podemos compartir un lenguaje, valores, pero debemos ser lo suficientemente similares para establecer un vínculo, pero también diferentes como para que valga la pena. And so now, for the rest of my talk, I want to talk a little bit about what education for coexistence might look like. Entonces, en el resto de mi charla me voy a referir a cómo podría ser la educación para la convivencia. Okay. On the one hand, education needs commonality. Por un lado, la educación necesita estos puntos en común. In order for education to happen at all, we need a shared curriculum. We need shared standards of evaluation. Normally we have one teacher for many students. Para que haya una educación debe haber una currícula común, estándares de evaluación y un docente. So on the one hand, education needs commonality in order to be successful. Por un lado, la educación entonces necesita puntos en común para ser exitosa. On the other hand, education also creates commonality. Many classrooms bring together students from many different backgrounds, but then presents them with the same readings, the same work, the same assignments. La educación también crea estos puntos en común. Puede haber una clase en la que hay alumnos con diferentes trasfondos, diferentes contextos sociales, pero comparten las mismas lecturas, las mismas enseñanzas. But it also creates commonality in another way, in that the classroom expects certain common standards of behavior. It expects people to all speak the same language. It tends to assimilate people who are different into a single dominant culture. También crea estos puntos en común al esperar los mismos estándares de comportamiento, al establecer un mismo lenguaje y asimila a todos los alumnos. In fact, many people think that's the purpose of schools, to assimilate students into a single dominant culture. En realidad hay mucha gente que piensa que ese es el propósito de la escuela, el asimilar a las personas en una única cultura dominante. But at the same time, education also needs difference.
Al mismo tiempo, la educación también necesita la diferencia. In order for learning to happen, students need to encounter different points of view, new ideas, new experiences. Para que ocurra el aprendizaje, los estudiantes necesitan encontrarse con diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. And as I'll talk about in a second, the classroom is also a place where people can have dialogues across their various differences. Y como les voy a contar en un momento, el aula es un lugar donde puede haber diálogos a través de estas diferencias, que sobrepasan las diferencias. And so education also creates difference by exposing people to new ideas and by bringing these diverse groups together in contact with each other. La educación entonces crea las diferencias al establecer contacto con nuevas ideas y al hacer convivir estos diferentes grupos. And this is the ideal that Dewey has in mind. Esta es la idea que tiene Dewey en mente. So I'm going to talk in the next section about virtues and practices of coexistence. En la próxima sección me voy a referir a las virtudes y las prácticas de la convivencia o coexistencia. So first of all, I want to talk about some of the personal virtues and qualities of character that people need to develop in order to be able to function in a society of coexistence. Primero me voy a referir a las virtudes personales, a las cualidades de la personalidad que deben tenerse para poder convivir en este modo de convivencia pacífica. And these are just some examples. Estos son algunos ejemplos. So first of all, people require tolerance. They require the virtue of being able to be understanding and accepting of differences that may seem strange or controversial to us. En primer lugar, se requiere tolerancia, la virtud de poder comprender, aceptar diferencias que pueden ser extrañas para nosotros. This can be difficult, as I said before, when people consider differences to be actually wrong, not just differences, but actually bad things or wrong things. They can be very difficult for them to accept. Esto es difícil cuando las personas consideran que esas diferencias son malas o erróneas. Es difícil entonces que las acepten. So as I said, tolerance, these are not easy virtues to develop. Entonces, como decía, estas no son virtudes fáciles para desarrollar. A second virtue, I think, is curiosity. That is, what is one's attitude when one encounters something that is different or new? Is one's first reaction to say, oh no, I don't like that, that's strange, or to say, that's interesting, I'd like to know more about that. Otra virtud es la curiosidad. Cuando nos enfrentamos a algo diferente o nuevo, puede ser que no nos agrade porque es extraño, o podemos decir, bueno, quisiera aprender sobre esto, quisiera saber más. And I think it's obvious here that curiosity is a very valuable thing in education generally. Creo que no es algo significativo a mencionar, que la curiosidad es algo valioso en la educación en general. Another virtue is the virtue of open-mindedness. Otra virtud es la de la mente abierta, apertura mental. And I'll put it this way, it's the acceptance of the possibility that I could be wrong. Es la aceptación de la posibilidad de que puede estar equivocado. I'm open-minded because I'm willing to accept the possibility that just because something seems strange or wrong to me, it may be that the problem is me and not that other thing. Tengo que poder aceptar entonces que aun si algo me parece extraño, no es que eso sea malo, sino que yo debo hacer algo para comprenderlo. And so open-mindedness is the willingness to accept the possibility that other points of view, other ways of living in the world might be legitimate. Es la disposición a aceptar que otras formas de vida, otras opiniones en el mundo pueden ser legítimas. Another of the virtues is the virtue of listening. Otra virtud es la de la escucha. I think one of the essential points, especially in dialogues with others, is the willingness to just simply listen to what other people are saying. Creo que otra virtud entonces es esta disposición a escuchar, especialmente en el diálogo, a lo que otros tienen para decir. How do they look at the world? What are their feelings? What are their experiences? How does the world seem to them?
es decir, bueno, ¿cómo es el mundo para ellos? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cómo ven ellos el mundo? ¿Cómo lo perciben? Right. And before I judge it, before I accept it or reject it, I need to make a better effort at understanding it. Y antes de juzgarlo, o de aceptar o no aceptar, debo tratar de comprenderlo mejor. And that requires listening. Y eso requiere una escucha. And finally, I want to talk briefly about patience as a virtue here. Finalmente me quiero referir a la paciencia como virtud aquí. I think one of the biggest dangers of living exclusively within communities of commonality is that we've already made up our minds about the way the world is. Uno de los peligros de vivir en estas comunidades que tienen puntos en común es ya tener en mente cómo debería ser el mundo. We're surrounded by people who basically look at the world the same way we do, and so we're convinced that we're right and everybody else is wrong. Estamos rodeados por personas que tienen nuestras mismas ideas, entonces estamos convencidos de que estamos en lo correcto y los demás están equivocados. And so if we're going to be able to listen to other people, we also need to be patient in giving that process some time and not jumping to a conclusion. Si vamos a poder escuchar a otros, debemos ser capaces de tomarnos un tiempo y no saltar a conclusiones apresuradas. Okay, next slide, please. And so I want to talk now about some examples of some of the kinds of things that we can do in classrooms to develop these virtues in students. Quisiera entonces pasar ahora a ciertas virtudes que podemos trabajar en el aula con los alumnos para desarrollar I think estas capacidades. some of these we would be doing with very young people, some we might be doing with college students or even graduate students. It's the same basic idea, but we might implement it in different ways, depending on the age. Esto se puede utilizar con estudiantes muy jóvenes, con los universitarios o con los de posgrado. Podemos implementar las diferentes maneras. So first I'll talk about some ideas from other people, and then I'll talk about some ideas from myself. Primero me voy a referir a ideas de otros pensadores y luego a algunas propias. So David Hansen, one of my colleagues from Columbia University, recommends what I will call, this is my expression, not his expression, sympathetic listening. David Hansen, en primer lugar, de la Universidad de Columbia, recomienda lo que yo llamo, no es su expresión sino mía, la escucha empática. So when people are having a discussion in a classroom and someone raises their hand and wants to say something, the first thing they have to say is to explain and restate what the person before them said. Entonces, cuando hay un debate en la clase y alguien levanta la mano para decir algo, lo primero a decir es reformular lo que el otro dijo, como yo lo entendí. So Maria just said something and I want to argue with her, but before I jump in and say why I think Maria is wrong, the first thing I have to do is to actually say, here's what I think Maria was saying, to be sure that I do understand and express clearly the view that I'm agreeing with or disagreeing with. Si, por ejemplo, yo quiero decir algo sobre lo que dijo María antes de mí, yo primero, antes de decir por qué creo que ella está equivocada, debo reformular lo que ella dijo para expresar si estoy de acuerdo o en desacuerdo. So it requires that as I'm starting to think about what I want to say next in the discussion, I'm also still focusing and concentrating on listening to what the other people are saying. Entonces requiere que, aun si estoy pensando en lo próximo que voy a decir, debo mostrar que he comprendido lo que los otros mencionaron. It also means that when I do express my differences or my disagreements, they're based on at least a somewhat sympathetic understanding of the view that I'm trying to disagree with. Y también quiere decir que aun cuando expreso diferencias, se demuestra que hay una comprensión empática de lo que otro ha dicho. Here's another exercise. This comes from one of my professors when I was in graduate school, Arturo Pacheco. Otro ejercicio, y esto proviene de un profesor cuando yo estaba en el posgrado, Arturo Pacheco. We would be discussing some controversial issues, and he'll say, all the people who are in favor stand on this side of the room, and all the people who are against stand on this other side of the room. Cuando estábamos discutiendo o debatiendo, por ejemplo, temas controversiales, él diría, bueno, todos los que están a favor de este lado de la sala y todos los que están en desacuerdo de este otro lado. And then he would say, y luego diría, all the people who are in favor, I want you to develop the best arguments you can against the view, and all the people who are against the view, I want you to argue in favor of the view.
Y él diría, por ejemplo, todos los que están a favor, bueno, desarrollan el mejor argumento en contra de esa visión. Y todos los que están en contra de la visión desarrollan el mejor argumento a favor de esa visión. So it forced people who already think that they knew what their position was to really try seriously to imagine and represent the view of the other side. Entonces forzaba a las personas a tratar de imaginar, de representar la visión de los otros, de ponerse en su lugar. The third example comes from an anthropology course that I took a long time ago. El tercer ejemplo proviene de un curso de antropología que tomé hace un tiempo. You can look this up. There's probably a Spanish version somewhere. Pueden buscarlo si quieren, debe haber una versión en español en alguna parte. So it's a passage that describes a very strange culture. People get up in the morning, they do certain strange things in the bathroom, they eat very strange foods, they put on very strange clothing, and then they go and do very strange jobs. Es una cultura extraña la que se describe en este ejemplo. La gente se levanta y hace cosas extrañas en el baño, luego comen cosas raras. It's a culture called the Nasarima. Es una cultura que se llama la Nasarima. It's not up there? Oh, it's not up there. Okay. Oh, it doesn't come up. Okay, I thought it was up there. So the point is that Nasarima is American spelled backwards. El punto es que Nasirema es América escrito al revés. And what you realize is that the passage describes very ordinary things that we all do all the time, brushing our teeth, eating eggs, very ordinary activities, but now being described from the standpoint of another culture who would look at those things and think that they're very strange, bizarre things to do. En realidad el ejemplo describe cosas comunes que uno haría todos los días, pero se las ve como extrañas porque están descritas desde el punto de vista del otro que las mira como raras. So presenting students with examples like the Nasarima might make them realize that as we look at other cultures and think that they're very strange and bizarre, that also means that other cultures might look at us and see us the same way. El ejemplo de Nasarima entonces sirve para mostrar a los estudiantes que cuando nosotros pensamos que los otros son extraños o raros, también los demás pueden vernos a nosotros de la misma manera. It can be an important challenge or a step towards developing tolerance for others to see ourselves through others' eyes and realize that it also can be a challenge for other people to tolerate us. Es un importante desafío, un paso hacia la tolerancia, el poder darnos cuenta que los demás también pueden vernos como extraños y puede ser difícil para los demás tolerar nuestras diferencias. Another example comes from my colleague Megan Bowler from Toronto. Otro ejemplo proviene de mi colega Megan Bowler de Toronto. And she also talks about developing dialogue in classrooms, but she has an unusual approach, which is that sometimes she tells certain groups not to talk in the classroom. Megan Bowler también tiene este abordaje que se trata de desarrollar el diálogo en el aula y es inusual porque les dice a ciertos grupos que no hablen. I think every teacher sometimes has had experience where the boys are dominating the discussion or some people are dominating the discussion, and sometimes you just have to say, quiet down a little bit so other people have a chance to talk. Cada docente puede tener experiencias en que, por ejemplo, los varones dominan el debate, alguna gente domina el debate, entonces se les debe decir, bueno, ahora cálmense o quédense quietos para que otros puedan participar. So Megan Bowler does this in the context of cultures and says, I want members of the dominant culture to be quiet today and let members of the other non-dominant cultures or different cultures speak. Megan Bowler entonces dice, por ejemplo, que las culturas dominantes deben estar quietas o silenciosas y permitir a las que son diferentes participar. I think in general it's not a good idea for teachers to try to silence students, but sometimes you have to compensate by urging some people to step back and be quiet so that other people can step forward and represent themselves. En general no es bueno que los docentes silencien a los alumnos, pero a veces es bueno compensar la participación para que otros puedan tener una voz. And finally, I think it's important to talk about the importance of imagination. Maybe imagination is another one of the virtues I should list. La imaginación también es importante, quizás esta es otra de las virtudes que debería incluir. I think a particular challenge for us as we try to engage and understand others is to imagine ourselves in their position. Un desafío particular al tratar de comprender a los otros es imaginarnos en su posición.
Is it possible that I could have been raised in that environment or in that family or in that culture? ¿Es posible que yo podría haber sido criado en ese entorno, en esa familia, en esa cultura? How would the world appear to me if I was somebody other than myself? ¿Cómo sería el mundo para mí si yo fuera otro y no yo mismo? And so that exercise of imagination, I think, is a crucial part of learning to accept the possibility that other ways of viewing the world may also have value and meaning to them. Este ejercicio de imaginarnos es crucial para ver otras formas de vida que pueden ser significativas. And I think that works of literature and works of the arts, film and others are primary media that help to develop this capacity of imagination. Creo que las obras de arte, la literatura, las películas son medios que pueden ayudar a desarrollar la imaginación. We read a novel or we see a film from a very, very different world than the one we live in or grew up in, and suddenly we have an insight into it. We have a possibility of understanding it because we can imagine what the world looks like from that point of view. Si leemos una novela o vemos una película que refleja un mundo muy diferente al nuestro, podemos tener una visión hacia su interior e imaginarnos viviendo allí o cómo es la vida allí. And finally, I think another aspect of an educational practice that can help to promote both strong and weak engagement or strong and weak coexistence is the use of dialogue in classrooms. Otro aspecto que puede ayudar a promover esta coexistencia o convivencia débil y fuerte es promover el diálogo en el aula. Yes, thank you. And so these are some ideas from a book that I published a long time ago now, but it is available in Spanish, and if you were interested, you could find it in the library. Estas son algunas ideas de un texto que publiqué hace unos años, que está en español y que lo pueden tal vez encontrar en la biblioteca. Oh, I see a typo here. So in that book, I argue that there are 4 different kinds of dialogue, and I'll describe what they are. En ese texto yo digo que hay 4 tipos de diálogo y los voy a describir ahora. People like Paulo Freire and others often talk about promoting dialogue in the classroom. I think that's a good thing. Paulo Freire y otros, por ejemplo, hablan de promover el diálogo en el aula, creo que es algo bueno. But people often write as if dialogue was one kind of encounter or verbal engagement, and I think in fact it's at least 4 different kinds. Pero la gente a menudo escribe como si el diálogo fuera un tipo de encuentro, y yo creo que son 4 al menos. And each of them can play a different role in this dynamic between commonality and difference. Y cada uno puede jugar un rol diferente en esta dinámica entre los puntos en común y la diferencia. So the first kind of dialogue I will describe as inquiry. El primer tipo de diálogo que voy a describir es el de la pregunta, el de la curiosidad. This is where there's a common question or a common problem that people are trying to understand in the classroom. Esto es donde hay una pregunta en común o un problema que hay que discutir en el aula. And they're in dialogue with each other as they try to understand and figure out a way of dealing with that common problem. Y están en diálogo para tratar de comprender, de tratar de encontrar una manera de enfrentar este problema en común. What brings them together under commonality is that they have the same problem. Lo que los reúne en esta comunalidad o punto en común es que tienen el mismo problema. But in dealing with that problem, their diversity and their differences can actually be a benefit because they can come up with different ways of looking at the problem and different ways of dealing with it. Y en enfrentarse al problema, la diversidad, la diferencia puede ser un beneficio porque pueden surgir diferentes maneras de resolver el problema. So an example might be solving a problem in mathematics or a science problem or an engineering problem that people are trying to figure out by working together as a group. Un ejemplo puede ser resolver un problema en matemáticas o en las ciencias o en la ingeniería, donde la gente puede tratar de resolver este problema en común. So here dialogue is an inquiry into solving a problem. Entonces aquí el diálogo es una cuestión de tratar de hallar la manera de resolver el problema. A second kind of dialogue I call conversation. El segundo tipo de diálogo yo lo llamo conversación. And here the conversation is about what is common and what is different between us. Y aquí la conversación se trata de lo que es común y diferente entre nosotros. It's a more interpersonal dialogue where each person is talking about themselves to the other and listening and trying to understand the other
in terms that make sense to themselves. Es un diálogo más interpersonal, donde las personas hablan sobre sí mismos y tratan de comprender a los otros. So here again, there's a dynamic between commonality and difference. Aquí también hay una dinámica entre puntos en común y la diferencia. The commonality is that we need to find a way of having the conversation with each other in the same language, with the same vocabulary, that we can actually have the possibility of understanding each other. Aquí los puntos en común es tratar de hallar una conversación donde compartamos el mismo lenguaje, el mismo vocabulario a pesar de las diferencias. But the differences that we have is what makes the conversation interesting and challenging to us, because we're learning new things as we talk with each other. Pero estas diferencias son lo que hacen a la conversación interesante y desafiante, porque estamos aprendiendo de nosotros y de los otros. The third kind of dialogue, this is wrong there, is instruction. El tercer tipo de diálogo es la instrucción. Right? And this is the kind of dialogue that we see with Plato, for example, or Socrates in the dialogues. Este es el tipo de diálogo que vemos con Platón o con Sócrates en sus conversaciones. This is where one person is trying to teach somebody else something through a dialogue or through what's sometimes called the Socratic method. Esto es donde una persona trata de enseñar al otro a través del diálogo, o lo que a veces se llama el método socrático. So, here what's in common is a question that both parties have, but in which, unlike inquiry, where everybody's trying to solve the problem together, in instruction, one person knows more about the problem than the other and is trying to teach them and help them to understand how to cope with it better. En este punto, las diferentes partes, a diferencia de la curiosidad o el problema a resolver en matemática, por ejemplo, es que hay uno que sabe más que el otro y le ayuda a comprender o a resolver algo. And the fourth kind of dialogue I call a debate. El cuarto tipo de diálogo yo lo llamo debate. This is a little bit like the example that Arturo Pacheco had a few minutes ago. Es similar al ejemplo de Arturo Pacheco hace unos minutos. Here, the engagement of difference is around an actual public disagreement of the views, in which they still have to engage each other in a respectful disagreement. Aquí se trata de un desacuerdo público sobre las visiones, pero aún tratan de llegar a un acuerdo sobre esto. I think it's very important to realize that engagement, or what I called sort of strong coexistence, still doesn't mean that we all agree with each other all the time. Es importante destacar que lo que yo llamo la participación o la convivencia fuerte no quiere decir que todos estemos de acuerdo unos con otros. Sometimes the more that we engage other people's views, the more deeply we realize how different we are. A veces, cuanto más participamos o nos comprometemos con las visiones de los otros, nos damos cuenta de cuán diferentes son de nosotros. So I don't think it's realistic to think that there's a future where we're all going to hold hands and sing and we'll all agree with each other all the time and be just like each other. Creo que no es realista pensar que habrá un futuro en que todos tengamos las mismas ideas, que cantemos juntos. We need to live in a world of difference, inevitably. Necesitamos vivir inevitablemente en un mundo de diferencias. But what a debate can do is it can reinforce this idea that both sides have legitimate arguments and legitimate points of view. Pero lo que puede hacer el debate es legitimar la idea de que ambas partes tienen visiones e ideas legítimas. And by engaging each other in a debate or by engaging each other in a debate, I think that we're accepting the fact that both positions have some legitimacy as they try to engage one another in a reasonable way. Al involucrarse en un debate, se acepta entonces, uno acepta implícitamente que ambas posiciones tienen cierta legitimidad al tratar de llegar a un diálogo. So I want to end here with a quote from Louis Menand, and I'll just read this out loud. Thinking is a social activity. I tolerate your thought because it is part of my thought, even when my thought defines itself in opposition to yours. Quisiera concluir aquí con una cita de Louis Menand que dice: el pensamiento es una actividad social. Tolero tu pensamiento porque es parte del mío, aun cuando mi pensamiento se define en oposición al tuyo.
And I think that what Menand is talking about here is actually a very deep insight. Creo que aquí Menand se refiere a una visión muy profunda, That while we might think that differences are a threat to us or opposed to us, in fact, those differences are part of us. En realidad, cuando pensamos o podemos pensar que las diferencias son una amenaza, que se oponen a nosotros, en realidad tendríamos que ver que son parte de nosotros. Because part of defining ourselves, even in opposition to other views, is already engaging them in a relationship. Porque parte de definirnos a nosotros mismos con respecto a las visiones del otro, ya está haciéndolos participar. And so I just want to close, one more slide, please. Okay. Thank you. I want to close just with some questions that are questions that I have in preparing this talk that I think I don't have answers to, that I'm going to leave you with more questions than answers. Y para concluir, les quiero presentar algunas preguntas, que son preguntas que yo me formulo y para las que no tengo respuesta, pero los quiero dejar con estas preguntas para pensar. So I've talked about strong engagement and weak engagement. That is, strong and weak coexistence. Strong coexistence is engagement with difference. Weak coexistence is simply the tolerance of difference. Me referí a la coexistencia fuerte o la convivencia fuerte, es involucrarse con las diferencias. Y la débil, la coexistencia débil, es tolerar esas diferencias. So it's natural in the classroom to continually want to push toward what I've called strong coexistence, engagement with other points of view and engagement with other members of the classroom, even despite our differences and disagreements. Es natural en las aulas que uno trate de incentivar hacia la convivencia fuerte, el comprometerse con otros puntos de vista, con otros, a pesar de diferencias. Thank you. And I've given several examples of arguments for why that's educationally a very important thing to try to do. Y les he mencionado varios aspectos por lo cual esto es importante a realizar en la educación. But all of us who have tried to teach this way understands that sometimes that just isn't possible. Pero todos los que hemos tratado de enseñar de esta forma a veces comprendemos que no es posible en ciertos casos. And so in those situations, sometimes weak coexistence may be all that we can accomplish. Y en aquellas situaciones la convivencia débil puede ser todo lo que podamos lograr. So this is my first question, which is, when is tolerance and peaceful coexistence all that we can really expect? When is that enough? Entonces mi primera pregunta es, ¿cuándo podemos decir que la tolerancia y la convivencia pacífica es suficiente? The second question I want to leave you with is about this issue of imagination. La segunda pregunta con la que quiero dejarles tiene que ver con la cuestión de la imaginación. And so this is another also interesting educational question. So I've talked about the value of trying to urge students to imagine what is it like to be someone else? What is it like to live in someone else's world? Les mencioné entonces como una pregunta importante en la educación el incentivar a los alumnos a verse como otros. ¿Cómo sería vivir como aquellos que son diferentes? And it's important educationally and for other reasons that we continually push students and push ourselves to be able to do that. Y es importante para la educación y por otras razones que continuamente nos forcemos a nosotros mismos y a los alumnos a ver de esta forma. But what are the limits of imagination? Pero ¿cuáles son los límites para la imaginación? Do we reach a point where with some differences, with some cultures, the gap is so large that we simply can't put ourselves in that position? Llegamos a veces a ciertos puntos donde la brecha entre culturas es tan grande que no se la puede zanjar. Jacques Derrida and others have talked about this idea of the other, who is so strange and so different that all we can do is look at them. We see the differences, but we really can't understand them. Jacques Derrida y otros se han referido a esta idea del otro, que es tan extraño, tan diferente que solo podemos observarlo, no podemos comprenderlo. And so this is the second sort of challenge or question I want to leave with, which is what happens when we reach the limits of our ability to, or the limits of our imagination. Esta entonces es la segunda pregunta o desafío con lo que quiero dejarlos. ¿Qué pasa cuando llegamos a los límites de nuestra imaginación? And the third question and the final point I want to make is the importance in the classroom of asking this question:
which is, where do our commonalities and our differences come from? Y la última pregunta, el punto final con el que quiero dejarlos, es plantear en el aula, ¿de dónde provienen estas diferencias y puntos en común? I think another aspect of coexistence, especially what I've called strong coexistence, is to really not look at our commonalities or our differences as fixed givens. Otro punto importante sobre la convivencia fuerte es no ver a estas diferencias o puntos en común como algo predado. These categories are not fixed, they're social and historical constructions. Estas categorías no son algo fijo, son construcciones sociales y culturales. They're changing, especially in a modern, globalized, technologically connected world. Son algo cambiante, en especial en un mundo moderno, global y que cambia tecnológicamente. And so another important, I think, concluding point, again, especially in educational context, is to reflect and think about the nature of the things that we think of as commonalities and differences. Entonces, otro punto importante en un contexto educativo es pensar sobre estas diferencias, la naturaleza de las diferencias y los puntos en común. And by seeing them as socially and historically constructed, maybe to open up a little bit greater possibility that they're not inevitable, that they're changeable, and that they're not fixed, they're not givens. Entonces, al ver a estos puntos como un constructo social o histórico, habría que ver que no son inevitables, que son cambiables, no son fijos. And I think in one sense, asking questions like that is one of the most important educational questions we can ask. Y el formular preguntas de esta índole son las preguntas educativas más importantes que podemos presentar. Thank you very much. I'm happy to answer questions. Muchas gracias. Me complacería responder preguntas si es que las tienen. ¿Hay alguna pregunta para hacerle al doctor Burbule? Sí, por favor. Sí, lo que yo quisiera preguntarle es la negociación. ¿En qué tipo de diálogo usted le incluiría en este tema de la comprensión de las diferencias? Si usted me puede decir. Well, I try to describe four different approaches to this, the four different kinds of dialogue. But I think that there are some aspects that extend across all four kinds of dialogue. Yo describí 4 diferentes enfoques para el diálogo, pero hay aspectos que se ven a lo largo de lo ancho de estos 4 puntos que mencioné. And I'll just talk about one. Y voy a hablar sobre uno de ellos. I've already mentioned it. It's the importance of listening. Ya lo mencioné, es la importancia de la escucha. I think not only about dialogue and how to teach dialogue, but what are the conditions that make dialogue possible. Lo importante no es enseñar a cómo dialogar solamente, sino cuáles son las condiciones que hacen posible ese diálogo. And one of those conditions, I think, is the capacity and the willingness to listen. Una de ellas es la capacidad, la disposición a la escucha. It's easy to listen when something is interesting or agreeable or fun. Es fácil escuchar cuando algo es interesante, agradable, divertido. It's hard to listen when something is challenging or controversial or upsetting to us. Es difícil hacerlo cuando algo es desafiante, controversial o incómodo. And often differences are difficult and controversial and challenging. Y a menudo las diferencias son difíciles, controversiales y desafiantes. So I don't want to suggest that this is simple. That's not my philosophical worldview. These are difficult things to do. No quiero sugerir que esto sea simple, son difíciles a llevar a cabo. But I think that listening, as I've tried to describe it here, is not only a condition of education and learning, it's a goal of education and learning. We need to teach our students how to be better, and ourselves, how to be better at listening. La escucha no es solo una condición de la educación, no solo lo debe ser, sino debe ser una meta de la educación y el aprendizaje. Debemos enseñarnos a nosotros mismos y a los estudiantes a escuchar mejor. And I think that there's two aspects, at least, of that process. One is what we say in English, practice makes perfect. Hay 2 aspectos de esto, lo que decimos en inglés, la práctica hace que algo sea mejor. So we have to practice listening. Hay que practicar la escucha entonces. And the second aspect, I think, is modeling. And I think this is particularly important for teachers.
I've written a lot the last few years, along with some colleagues, about the importance of listening for the teacher. Y lo segundo importante es el modelado. Es importante para los docentes enseñar esto. Ya escribí hace algunos años sobre la importancia de enseñar esto y de mostrar esto de parte de los docentes. I think that teachers are often very concerned about having other people listen to us. Los docentes a menudo les interesa demasiado que los demás los escuchen a ellos, Because we're the teacher and they're the student and they should listen to us. porque somos el docente y ellos los alumnos y deben escucharnos. But I think it's equally important, and sometimes even more important, that the teacher be the listener and listen to the students. Pero es igualmente importante, o tal vez aún más importante, que el docente pueda escuchar a los alumnos. Two reasons. One is sometimes we learn things that might surprise us when we're listening. Hay dos razones. A veces podemos aprender cosas nuevas cuando escuchamos a los alumnos. But second, because the teacher is not only teaching through what they say, but also by how they act. And when a teacher is modeling listening, they're showing their students that listening is important. They're showing their students how to become better listeners. Pero el docente no solo enseña diciendo algo, sino actuando. Entonces, al modelar la escucha, les demuestra a los estudiantes cuán importante es la escucha y cómo hacerlo. En realidad, la brecha digital que se está produciendo, cuando lo que usted plantea es una relación docente-alumno cara a cara, pero hoy tenemos en medio el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, la educación está pasando del uso de la computadora en el aula. Aquí, ¿cómo plantearíamos esta relación para poder tener esta relación de escucha, de tolerancia, de diversidad cultural que se plantea en un espacio áulico? So thank you for giving me a chance to talk a little bit about technology. Gracias por darme la chance de hablar algo sobre la tecnología. It's usually what I talk about when I come to Argentina. Es a menudo de lo que hablo cuando vengo a la Argentina. So I think that in fact the basic demands of education are not changed when we're teaching online. Creo que las demandas o requerimientos básicos de la educación no cambian cuando enseñamos en línea o online. It's a different environment and it's a challenging environment, but I still think that being a good teacher still means mostly the same thing. Es un entorno diferente, desafiante, pero creo que el buen docente es buen docente aún en este contexto. I'll give you a couple of examples. Les voy a dar un par de ejemplos. So one is because my students, online students, are often all over the world, they never meet each other or almost never meet each other or see each other face to face. Debido a que mis estudiantes en línea son de todo el mundo, se expanden alrededor del mundo, nunca se encuentran cara a cara. So I work very hard in my classes to create groups or teams within the class of people who are widely distributed in where they are, but they're all still part of the same team. They have a common project and a common assignment that they have to do together. Entonces siempre me esfuerzo en trabajar en la construcción de grupos, de equipos, aunque estén distribuidos alrededor del mundo, que tengan un proyecto en común, objetivos en común. So it's an example, a little bit of what I call dialogue as inquiry. They have a common problem and they have to bring their differences, including their geographic and national differences, to bear on how they're going to solve that problem that they all have in common. En el ejemplo que les di antes del diálogo como inquietud o resolver una inquietud, estos diferentes miembros del equipo deben traer esas diferencias para que influyan en cómo resolver el problema. So they have differences, but they also have something in common. Tienen diferencias, pero también hay algo en común, algo que comparten. A second example goes back to this question again of listening. El segundo ejemplo tiene que ver con la cuestión de la escucha. And everything that I said previously about the importance of listening for the teacher, I think is multiplied when you're teaching online. Lo que dije antes sobre la importancia de la escucha para el docente creo que se multiplica cuando enseñamos en línea. When you're teaching a classroom and students are sitting in front of you, you can see their faces, you can see their bodies, you can see if they're interested, you can see if they're bored, you can see if they're understanding, are they nodding their heads, are they looking puzzled. Cuando uno enseña cara a cara de manera presencial, uno puede ver las caras, los cuerpos de los alumnos y ver si comprenden, si están confundidos.
So what we call body language. You can see in your students whether they're with you or not with you as you are teaching. Lo que nosotros llamamos lenguaje corporal. Esto nos demuestra si los alumnos nos siguen o no mientras estamos enseñando. In an online classroom, unless you have video, you don't have those visual cues. En una clase virtual o online no se tienen estas pistas visuales, a menos que uno tenga video. So it becomes even more important to listen not only to what they're saying, but to what is behind what they're saying, because that isn't going to be always immediately apparent to you. Entonces, no es solo importante el escuchar, sino qué es lo que está detrás de lo que dicen. So I think that the basic conditions of teaching are the same, but they're in some ways even more important or more tested when we're teaching online. Las condiciones básicas de la enseñanza son las mismas, pero son aún más desafiantes, más difíciles cuando enseñamos en línea. Sí, por favor. Quería escuchar que usted se refirió a Dewey diciendo que la educación crea las diferencias. Si esto es así, la pregunta es esta. En nuestro país y en Latinoamérica nosotros tenemos grandes diferencias entre los establecimientos educativos que están dados por el ingreso familiar en algunos casos y en otros casos por etnias provenientes de otras naciones limítrofes. En este caso, ¿la transformación la deberíamos supeditar a una problemática económica o a algún otro tipo de trabajo? It's a very good point. But I think if we try to deal with all the economic differences first, we'll never get to the other issues. El tema es una muy buena pregunta, pero la cuestión es que si tratamos de resolver todo lo económico primero, tal vez nunca llegaremos a lidiar con todas las otras cuestiones. I think this is one of the great challenges to education. We know that economic differences are a major factor in determining educational success and failure. Creo que este es uno de los grandes desafíos para la educación. Las diferencias económicas a veces determinan el éxito o fracaso educativo. And it's very difficult and challenging to teach students in a classroom where some students have parents with education, they have books, they have computers at home, and other students in the classroom don't have any of those things. Es a veces difícil y desafiante para los educadores tener alumnos que provienen de familias donde los padres tienen libros, computadoras, y hay otros alumnos donde no tienen nada de esto. It's a terribly unfair situation. It's a morally wrong situation. And it's a tremendous challenge and burden to educators. Es algo inmoral, tal vez injusto, y es una carga para los educadores. So we absolutely have to try to find a way to reduce the economic gap. Entonces hay que hallar una manera de zanjar esta brecha económica. But we still need to be educators, and we can't wait for all those other problems to be solved. Pero aún necesitamos ser educadores y no podemos tal vez esperar a resolver todos estos problemas. So while we work on those economic problems, we also still need to try to find ways to deal with the students that we have in the classrooms that we have. Mientras trabajamos en estos problemas económicos, al mismo tiempo debemos trabajar y tratar de resolver lo que ocurre en el aula con estos diferentes estudiantes que tenemos. That's an easy thing to say, it's not an easy thing to do. Eso es algo difícil de decir, pero no de hacer. But in my view, what you're describing is maybe the biggest challenge that confronts education, not only here, but in my country, and I think in every country. Pero lo que describiste es un gran desafío, el mayor desafío para la educación, no solo en este país, sino también en mi país y otros países del mundo. Por eso le damos nuevamente las gracias al doctor Burbules